sus comentarios en nuestra página de Facebook, también llamada Dios de Cuautlán, o al teléfono 557007-2489 vía WhatsApp. Amigos, una vez más, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este programa donde tratamos un poquito de la historia de los lugares donde hay parroquias antiguas de nuestra Dios de Cuautlán, donde hablamos un poquito de su historia desde su época prehispánica, su época colonial, su independencia y la revolución, hasta llegar también a la historia de las parroquias que hemos tocado. El día de hoy vamos a concluir con esta parte estamos hablando de, ya llevamos dos programas hablando de la iglesia de Coacalco, de San Francisco, y vamos a terminar de hablar en estos capítulos donde ahorita vamos a abordar la época independiente, un poquito la surgiendo como municipio, la iglesia también de San Francisco, cómo surgió, cómo se construyó, y todo lo que ha acontecido alrededor de este lugar también importante para nuestra diócesis de aquí de Cuautlán. Vamos a comenzar con esta parte. En el siglo XIX significó para México una centuria caracterizada por continuas luchas internas. A lo largo de esos años, el tipo de gobierno cambió de virreinal a imperial, de centralista y una vez más a imperial, y luego federal, y en dos ocasiones fue dictatorial. Toda esta serie de cambios sin duda afectó de diversas maneras a la población. Con la guerra de independencia se logró la separación de España, pero el afán de poder cegó a muchos mexicanos, quienes cambiaban de ideología con tal de alcanzar su propio beneficio, algo que hasta la fecha todavía sigue dándose mucho. En Coacalco, por el momento, no se tienen noticias documentadas que señalen algún hecho de armas ocurrido durante la guerra de independencia. Sin embargo, sí se conocen varios problemas que sucedieron entre vecinos. Por ejemplo, en el año de 1808, los naturales de San Francisco Coacalco tuvieron una dificultad contra el señor Francisco Rodríguez, a quien calificaban de una persona que siempre alteraba el orden y la tranquilidad de los mismos. Asimismo, en ese año, un vecino de Coacalco llamado Hipólito Torices tuvo también problemas con la persona llamada Francisco Rodríguez por la realización de un contrato de compraventa de una casa en el mismo pueblo de Coacalco. Al frente de las averiguaciones estuvo Francisco Somarriba, subdelegado de Catepec, quien interrogó con 14 preguntas a cada uno de los 18 testigos, y entre los declarantes había tanto indígenas como españoles y mestizos. En general, todos coincidieron en declaraciones en contra del señor Francisco Rodríguez. Aquí podemos observar que pues de aquellos ayeres también ya se trataba de mantener el orden, se trataba de mantener también la cordura y también se trataban de hacer las cosas de manera correcta. Por eso venía el delegado de Catepec, en este caso el subdelegado de Catepec, para interrogar y sacar sus conclusiones y dar una parte final de toda esta situación. Entre otros datos se dijo que la madre de Rodríguez era originaria de Coacalco, pero aquel era advenedizo. Lo tacharon de sentencioso y alborotador y perturbador de la paz, que calumnió al gobernador indígena José Victoriano de crímenes que no cometió, por el cual éste lo encarcelaron. Uno de los antiguos, llamado Cirilo Fragoso, dijo que Francisco Rodríguez amenazaba cuando se enfurecía. Y bueno, así más o menos van los relatos procedentes de estas cosas. Otro de los problemas es el siguiente, y son problemas que se han detectado y que se tiene la documentación, por eso se comentan. Pero los problemas de los de Coacalco en el siglo XIX no solamente eran entre ellos, sino además con los hacendados. En 1810 surgió otro problema, en este caso entre los vecinos de los pueblos de San Lorenzo, Tetristac y Santa María Magdalena contra el marqués de San Cristóbal, quien era dueño de la hacienda de los Portales. Como se mencionó anteriormente, durante la época colonial crecieron incesantemente las haciendas, hasta dejar muy estrechas las tierras de los pueblos indígenas. La dificultad surgida en 1810 se debía precisamente a eso, pues los dos pueblos pedían la restitución de su fundamento legal y el derecho de uso de unas tierras, de las cuales se extraían la sal, que vendían para su manutención. Como se recordará, los anteriores dueños de la hacienda de los Portales habían causado molestias a los indios, y en el siglo XIX se repetían una vez más esta situación. El nuevo dueño era Pedro José Romero de Terreros, quien fue segundo marqués de San Cristóbal, tercer conde de Rela, cuarto conde de Jala, sexto marqués de Villahermosa del Alfaro y maestro de Sevilla, caballero de Carlos III y varios títulos y cargos más. Debo de mencionar que este señor Pedro José Romero de Terreros fue un hacendado, o fue más bien un rico de aquellas épocas, que tuvo por todos lados haciendas, no solo en Cuautitlán, no solo en Coacalco, sino en todos lados. Era un señor muy, pero muy rico de aquellas épocas. Bueno, si lo comparáramos, se compararía con personajes ilustres de hoy en día. En ese 1810 el señor Joaquín Pérez Gavilán representaba los intereses de los indígenas y calificaba al administrador de la hacienda, José Ignacio Salazar, como cruel con los indios.
Finalmente, en 1816 se hizo la medición y restitución de las tierras de San Lorenzo. En ese acto estuvieron presentes el subteniente retirado Manuel Rodríguez de la Madrid, quien era arrendatario de la hacienda de Portales, Francisco Chávez, administrador de la hacienda, y licenciado Francisco Azcárate como apoderado del conde de Regla, José Amargado, quien era el agrimensor o topógrafo que realizaba la medición, y Teodoro Gregorio, gobernador indígena de Coacalco. Joaquín Fuero, subdelegado de la jurisdicción de Catepec y otros más. La medición de las tierras se inició el 17 de noviembre de 1816 y terminaron el 15 del mismo mes. Ese día se hizo la ceremonia del acto de posesión, la cual fue dirigida por el subdelegado y con ella hizo la formal entrega de las tierras medidas a los vecinos de San Lorenzo, aunque el señor Manuel Rodríguez de la Madrid no quedó conforme, pues daba a entender que le habían quitado tierras o la hacienda. Durante el siglo XIX también se dio una gran variedad de innovaciones tecnológicas como resultante directa de la revolución industrial que se inició en Inglaterra. Los motores movidos por vapor, los alumbrados de gas o queroseno, la fotografía y el ferrocarril son solo algunos de estos inventos, pero en el México rural esos inventos tardaron muchos años para hacer su aparición, de ahí que la gente seguía dedicándose a las mismas actividades. Se sabe que en Coacalco del siglo XIX una buena parte de la población tenía oficios combinados, pues durante una parte del año eran agricultores, pero mientras crecían las plantas se dedicaban a otras actividades tales como la arrierería y que en 1808 se siguió un proceso judicial a Francisco Rodríguez, vecino de Coacalco. En los mismos documentos señala que este individuo se dedicaba a la arrierería y que tenía un atajo de alrededor de 40 mulas, en las que transportaba, entre otras cosas, mieles para la fabricación de aguardiente. También los miembros de varias familias de Coacalco, como los señores Domínguez, eran transportistas, con recuas y carros de mulas. Ellos traían minerales de Pachuca y Zacatecas a la Ciudad de México. Los Montoya transportaban fruta y mercancía de Veracruz a la misma ciudad. También José María Guerrero, primer presidente municipal, se dedicaba al transporte, solo que en un ramo diferente. Él extraía y transportaba y vendía bloques del llamado tepetate, alegría, el cual hacían llegar a la ciudad primero con mulas y después en ferrocarril, cargándola en la estación de Cartagena. Esos bloques se utilizaron para construir infinidad de casonas. Otros datos más sobre los oficios a los que se dedicaba la gente de Coacalco en el siglo XIX se obtuvieron del llamado Padrón de la Capacitación de 1844. En dicho documento se especificaban varias actividades en las que sobresalen la herrería, del comercio, los jornaleros, labradores, pescadores y salineros. En cada uno de los 3 pueblos del municipio había los siguientes oficios: albañil, arriero, arriero carbonero, arriero comerciante, arriero salinero, comerciante en mantas, comerciante en reses, jornalero, labrador, pescador, preceptor, o mejor conocido hoy en día como maestro, salinero, sirviente, sirviente arriero, sirviente doméstico, tirador y zapatero. Un hecho interesante en el siglo XIX es que en el padrón de pobladores de la hacienda de San Juan de Aragón del año 1848 había entre sus habitantes 8 originarios de San Pablo de las Salinas, 51 de Punta del Río, 87 de Nequisquipayac, 12 de Iztapan, 15 de la Magdalena, 5 de la Magdalena, 5 de San Lorenzo, 5 de Tonanitla, 12 de Jaltocan y 10 de Guadalupe Hidalgo. En esos tiempos las haciendas eran tan grandes que contaban con una gran población, lo cual posteriormente formó un verdaderos pueblos como los que hoy conocemos. Y en el caso de la hacienda de Aragón, es posible que esos fundadores del pueblo de San Juan de Aragón hayan sido escogidos de sus comunidades por dedicarse a la extracción de la sal, pues todos poseían de sitios cercanos a los lagos, y el lugar al que fueron trasladados también eran salitrosos. Fueron escogidos porque se podía adaptar al medio ambiente. Debo recordar, porque ustedes me preguntan por qué la sal. Bueno, ustedes recuerden que cuando la llegada de los españoles en la época prehispánica había un enorme lago que era formado por 5 lagos. La mitad de ellos eran de agua dulce y la mitad salada, como es el caso de los lagos de Jaltocan y parte de lo que era la laguna de Zumpango. Esa era la parte salinosa, y los otros ya por Xochimilco, Chalco y otros más ya eran de origen de agua dulce. Coacalco surge también como municipio durante el siglo XIX, y en México se dieron una serie de cambios políticos, debido a que surgieron diversas corrientes de pensamientos, tales como los liberales, los conservadores, los centralistas y los federalistas. Durante toda la primera parte del siglo XIX, Coacalco siguió perteneciendo a la jurisdicción civil de Catepec y parroquial de Tultitlán. Con los cambios se originó toda una terminología de cargos públicos, de tal forma que ahora nos parece muy complicada, y en los pueblos se establecieron los llamados jueces de paz, jueces auxiliadores o jueces conciliadores, que eran una especie de delegados y se encargaban de mantener el orden.
Vamos a una pausa comercial, amigos, o más bien a una pausa musical y regresamos en un momento para nuestra segunda intervención. Amigos, regresamos después de esta pausa musical. Eh, Vamos a seguir tratando este tema de la iglesia de San Francisco de Coacalco. Recuerden que estamos transmitiendo el programa Historia Antigua de la Diócesis de Cuautitlán en radio por internet San Juan Diego. Sintonízanos por www.diocesdecuautitlán.org.mx o envíen sus comentarios también a nuestra página de Facebook llamada Dioses de Cuautitlán o al teléfono 5570 07 24 89 vía WhatsApp. Vamos a continuar. Estábamos hablando sobre los jueces de paz de Coacalco y vamos a mencionar algunos de ellos que existieron desde el año de 1843, como es el señor Alejo Pineda, en 1844 el señor Germán Pineda, en 1846 Alejo Pineda, en 1847 José María Urtreta, 1848 Alejandro Pineda, 1863 Gregorio Montoya y Macario Morelos. Había también jueces de paz auxiliares en San Lorenzo, que en 1841 Hilario García, en 1842 Tomás Cristóbal y en 1844 José Severiano y en 1847 José Crescencio. Y para los jueces de paz de auxiliares de la Magdalena, nada más tenemos una documentación de 1842 de Hilario Cárdenas. Pasados algunos años, se dio el acontecimiento más destacado de la historia de Coacalco. Fue su surgimiento como municipio, pues esto se logró después de haber estado dentro de la jurisdicción civil de Ecatepec durante 343 años. Se dijo al principio de este trabajo que por un decreto otorgado el 12 de febrero de 1862 por el entonces gobernador del Estado de México, general Felipe Berriozábal, se creó el municipio. Según se sabe por tradición, el señor José María Guerrero conocía al licenciado Manuel Alas, quien fue gobernador provisional del Estado en 1861 y asesoró a un grupo de vecinos de Coacalco para que solicitaran al general Berriozábal la creación del municipio. El argumento de la petición era que resultaba muy problemático tener que realizar diferentes trámites en Ecatepec. El mismo general Berriozábal era dueño de la hacienda de Jaltipa, cercana a Cuauhtlán, y por lo tanto conocía los problemas de la jurisdicción, por lo que concedió tal petición. Fue como se dijo, el municipio de Coacalco fue creado por decreto del Congreso del Estado de México el 12 de febrero de 1862, cuyo texto es el siguiente. El ciudadano Felipe Berriozábal, gobernador del Estado de México y general en jefe de la división del mismo, a sus habitantes hago saber que en uso de las facultades que me haya investido, he decretado lo siguiente. Artículo único. Se erige el municipio del pueblo de San Francisco de Coacalco, unido al de San Lorenzo Tetlistac y la Magdalena, que han pertenecido a la municipalidad de San Cristóbal de Ecatepec del distrito de Tlalnepantla, siendo la cabecera San Francisco de Coacalco. Por lo tanto, mando se observe, publique y circule a quien les toque cuidar su ejecución, fechado en Tlalnepantla el febrero 12 de 1862. Firma Felipe Berriozábal y por ausencia del señor secretario del ramo Diego Villaseñor, oficial mayor. Posteriormente, por otro decreto del 21 de noviembre de 1921, se modificó el nombre del municipio, quedando en lo sucesivo y hasta la fecha como Coacalco de Felipe de Berriozábal. Es importante señalar que este es el nombre oficial y no Coacalco de Berriozábal, como en ocasiones se utiliza. En ese tiempo era presidente municipal Benigno Rodríguez Fragoso y el gobernador del estado Abundio Gómez. El texto del citado decreto dice lo siguiente. El ciudadano gobernador de brigada Abundio Gómez, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de México y a sus habitantes, hace saber lo siguiente, que la legislatura del Estado ha tenido a bien de aprobar lo siguiente, decreto número 7. La 28ª legislatura del Estado de México decreta, artículo único, el municipio de Coacalco, perteneciente al distrito de Tlalnepantla, se designará en lo sucesivo con el nombre de Coacalco de Felipe de Berriozol. Lo tendrá entendido el ciudadano gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla, dado en el Palacio del Poder Legislativo en Toluca de Lerdo, a los 11 días del mes de noviembre de 1921. Diputado presidente Carlos René Reina, diputado secretario José Beltrán y Vivancio. Esas son sus firmas las que aparecen en dicho documento. Por tanto, manda se observe, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Fechado el 21 de noviembre de 1921. Es importante señalar que el propio gobernador visitó el municipio para dar a conocer el anterior decreto y además se develó un monumento dedicado a Hidalgo al lado norte de la parroquia, en el sitio en que era una de las entradas del antiguo Palacio Municipal. Ese monumento a Hidalgo fue cambiado a otra plaza recientemente. También se sabe que durante esa visita fue incinerada una bandera y se estrenó una nueva. La ceremonia debe ser todo un acontecimiento, pues además del nuevo nombre del municipio, el monumento a Hidalgo y la visita al gobernador fueron un año en que se estaba conmemorando el centenario de la consumación de la independencia nacional. Una vez creado el nuevo
municipio, se iniciaron las sesiones de cabildo en forma provisional en una casa particular, mientras se iniciaba y concluía la construcción de un palacio municipal. La construcción del palacio dio inicio el 15 de febrero de 1862 y concluyó el 25 de mayo de 1863. El primer ayuntamiento de Coacalco estuvo integrado pues por todas las personas correspondientes, como es el presidente, el alcalde auxiliar, el tesorero, secretario, juez conciliador y juez conciliador suplente. Una de las actividades que organizó ese primer ayuntamiento de Coacalco fue la realización de los festejos conmemorativos del 16 de septiembre. En el evento había un discurso pronunciado por Hilario Vélez, así como un desfile de gente a caballo, llamado en ese tiempo el paseo. Las personas designadas para la organización pues fueron varias, como fue el presidente Macario Morelos, los socios que eran Vicente Ayala, Celestino Ortiz, Antonio Rodríguez y Diego López, entre otras personas más. Para 1962, con motivo del centenario de la creación del municipio de Coacalco, fue la primera vez que se asignó una reina del centenario, la cual fue Dolores Morales Vargas, y asistió a los festejos del gobernador del estado, doctor Gustavo Vaz. Las otras candidatas fueron Rosa Montoya, Agustina Niembro Rodríguez y una hija de Francisco Arenas. A partir de ese año se elegía la reina de las fiestas patrias, la primera en 1963, que fue Agustina Nieto Rodríguez. ¿Cómo surge Coacalco en el siglo XIX? En México se iniciaron una serie de cambios y de organización política según ascendían los poderes de los liberales o los conservadores. Un reflejo de esa serie de cambios es que en Coacalco no siempre perteneció al mismo distrito, pues por ejemplo en 1854 pertenecía al llamado Juzgado de Paz de Ecatepec y este quedaba dentro del partido de Teotihuacán. Y en el año de 1877, Coacalco, ya siendo municipio, pasó al séptimo distrito con cabecera en Tepoztlán. Y en 1894 nuevamente cambiaba al 13º distrito con cabecera en Zumpango. ¿Cómo surge la parroquia de Coacalco? Como se mencionó, Coacalco en el siglo XVI y hasta 1628 era visitada desde la parroquia de Cuautlán y a partir de ese último año pasó a la parroquia de Tultitlán. En 1839 hubo una petición de los vecinos del pueblo de Coacalco, sobre los que se asignara un vicario fijo, pero no fue sino hasta 1863 que se estableció la parroquia de San Francisco Coacalco. Debió ser un inicio difícil, pues ya en 1864 el prefecto de México se quejaba sobre la escasez de dinero para cubrir los gastos del culto en Coacalco. Sin duda, existieron muchos problemas para mantener la parroquia, pues continuamente había cambios de sacerdotes. El 20 de agosto de 1894 se envió un oficio al presidente municipal sobre que los vecinos no cooperaban para el sostenimiento del culto y el párroco, por lo cual no se podía mantener un sacerdote en Coacalco. El padre Néstor Manrique de Lara era párroco de Tultitlán y en varias ocasiones también se tuvo que hacer cargo de la parroquia de Coacalco. Algunos párrocos de Coacalco son los siguientes. Bernabé Martínez Mercedario, primer vicario, murió ejerciendo en 1872. Lo sustituyó el cura Rafael Areizaga hasta el 13 de marzo de 1876. Néstor Manrique de Lara recibió el 13 de marzo de 1876 y estuvo hasta el 6 de julio de 1876. Enrique Reina recibió el 6 de julio de 1876 y entregó el 14 de diciembre de 1876. Néstor Manrique de Lara recibe el 14 de diciembre de 1876 y entregó el 8 de mayo de 1877. Néstor Manrique de Lara volvió a recibir el 5 de mayo de 1881. Y Bartolomé Flores fue de 1899 a 1936. Entre otros datos interesantes relacionados con la iglesia de Coacalco, se puede decir que en 1905 se estrenó un piso de tarima en la iglesia. La puesta en funcionamiento se celebró con una misa de 3 ministros y los invitados fueron a un banquete en la casa del señor Felipe Guerrero. Otro hecho que se relaciona con la llegada de los padres salesianos, quienes se establecieron en Coacalco entre 1951 o 1952, siendo su primer superior el padre Pedro Mario. La intervención francesa en Coacalco. Respecto a la intervención francesa, se sabe que hubo una batalla en las cercanías de la hacienda de Lechería, en donde los patriotas mexicanos atacaron al ejército de Maximiliano cuando se dirigía a Querétaro. En esa batalla, uno de los jefes del ejército mexicano fue Catarino Fragoso, del cual no se tienen datos, pero es posible que haya sido originario de Catepec, Coacalco, o Guadalupe Victoria, o algún otro pueblo de la zona. No se tiene con certeza a dónde era él. Como coincidencia, Coacalco surgió como municipio en el mismo año en que se inició la intervención francesa, es decir, en el año de 1862. El recién electo ayuntamiento no podía quedar ajeno a la situación que enfrentaba el país, y en Coacalco se hizo un pronunciamiento el 6 de julio de ese año. En el acta de cabildo se sentó lo siguiente:
con el objeto de hacer la protesta contra la invasión extranjera y dándose por abierta la práctica de esta operación, manifiesta el presidente José María Guerrero que en las circunstancias aciagas que padece la nación mexicana es precisamente protestar contra los que invaden nuestro suelo natalicio. Interrogó él mismo a los hijos del municipio si es la voluntad de todos hacerla, contestó el pueblo con voz unánime hacerlo que sí, quien reconoce el orden actual a estas adheridas a defender la independencia, libertad y unión, entusiasmada la concurrencia que gritó con un viva a este documento. Otro dato relacionado con esa época nos ha llegado de tradición oral y se dice que la señora Benita Rodríguez, siendo niña, quien nació a mediados del siglo XIX, fue a la tienda con su hermana y encontrándose con un grupo de gente a caballo, todos muy altos y blancos. Algunos hombres, al ver a las niñas tan pobres, les regalaron un pan. Las niñas regresaron contentas a su casa, pero sus padres al ver el pan se los quitaron y les regañaron diciéndoles que no debían aceptar nada de ese tipo de hombres. Al analizar la época y las características del suceso, se ha supuesto que esos hombres eran franceses y el pan era también de los llamados franceses, pues debió ser diferente ya que los padres lo identificaron inmediatamente. Amigos, vamos a nuestra segunda pausa musical y regresamos a nuestro tercer y último bloque, donde ya hablaremos precisamente de la iglesia de Coacalco en toda su extensión. Vamos a este corte. Ya se ha mencionado que el templo de San Francisco debió de construirse en el siglo XVII, pero reutilizando piedras que procedían de un templo más antiguo. Asimismo, en este templo existen varias pinturas de la época colonial, así como la escultura de San Francisco de Asís. En la misma cabecera municipal se encuentra el antiguo Palacio Municipal, el cual se construyó entre 1862 y 1863, y que ahora ha sido transformada en la Casa de la Cultura. Otra construcción no tan antigua, prehistórica e interesante es la escuela, en la que ahora está instalado un módulo de los bonos del ahorro nacional. En el pueblo de San Lorenzo, por desgracia, fue demolido su templo colonial hace algunos años, pero en el templo moderno se conservan algunas imágenes coloniales y sobre todo la pila bautismal debe ser muy antigua. Por último, en el pueblo de la Magdalena Huizachitla, el más pequeño de los 3 asentamientos, se conserva la obra de arte más importante del municipio. Es un cuadro en el que está pintado el arcángel San Gabriel. El cuadro mide 2 metros de altura por 1,25 de ancho. Lo importante del cuadro no es solamente que pertenece al año 1690, sino que fue pintado por Cristóbal de Villalpando, uno de los mejores pintores de México colonial. El cuadro había sido robado en 1972 por traficantes de obras de arte, pero fue recuperado y después de ser restaurado se regresó a la Magdalena. Desde que se regresó a la imagen se le colocó un sistema de alarma contra robos para evitar que pasara lo acontecido. La forma como se dice que llegó tan importante obra de arte a la Magdalena es la siguiente. En el siglo XIX hubo una monja de apellido Cárdenas, originaria del pueblo, la cual ocupó un cargo importante, tal vez superior a algunos conventos de la Ciudad de México, y al decretarse las leyes de reforma fueron suprimidos los conventos y las religiosas tuvieron que regresar a sus casas. Durante el abandono, repartieron muchos objetos entre las religiosas y la de apellido Cárdenas le dieron entre otros objetos el cuadro de San Gabriel, arcángel, un Cristo de marfil y una imagen de San Roquito. Esta última llegó a tener muchos fieles devotos y hasta era llevada en procesión a Tultepec. Llegado al pueblo la religiosa, decidió donar el San Gabriel a la capilla de la Magdalena. La fiesta de San Francisco es la fiesta titular de Coacalco que se celebra en octubre. Se espera con deseo y la gente se prepara durante todo el año engordando guajolotes o cerdos, tanto para chicos y grandes. Y era la oportunidad de estrenar la ropa en aquellos ayeres, la cual era como un compromiso moral de los jefes de familia hacia la sociedad. El diseño de la ropa se tenía en secreto como una sorpresa para los amigos del día de la fiesta. Por 1940 venían algunos árabes y judíos que vendían en bonos y en una ocasión un árabe llamado Rafael trajo una camisa rayada en blanco y azul y la sorpresa fue que casi para los 20 que estrenaron igual gente, pues todo fue algo de sorpresa porque nadie sabía qué ropa iba a estrenar y todos casi vistieron lo mismo. Lo ocurrido debió ser parte del asombro y el enojo, porque finalmente a la broma se decían que era un equipo. En la fiesta había jaripeos, carreras de cintas, carreras de caballos, carreras de encostalados, peleas de gallos, palo encebado y puerco encebado. Los carruseles de empujar llegaron en 1935. Eso gustaba mucho a los niños de aquellos tiempos. Los que no tenían para pagar empujaban y cuando llevaban vuelo se subían, claro está, sin pagar. Empujaban y empujaban hasta hacer un surco en el suelo con tal de estar dando vueltas y vueltas en el carrusel. En la víspera de la fiesta era costumbre que la banda de música tocara desde la bóveda de la iglesia, donde también subían algunos jóvenes quienes hacían una fogata y repicaban las campanas. Otras fiestas religiosas de Coacalco
Es, por ejemplo, el 3 de mayo la Santa Cruz, el 23 de mayo la María Auxiliadora, 22 de julio la Magdalena, el 10 de agosto San Lorenzo y el 4 de octubre San Francisco. La fiesta de San José y la Feria del Atole. Una celebración muy típica de Coacalco es la llamada Feria del Atole, la cual se celebra el 12 de diciembre en la colonia Ejidal. Para hay que explicar su origen. A finales del siglo pasado y a principios del presente, siglo XIX y siglo XX, se realizaba en Coacalco una gran fiesta en honor a San José, el 19 de marzo. El motivo es que en ese tiempo varios de los principales personajes del pueblo tenían el nombre de José, como era José María Guerrero, José María Montoya, José Montoya González y José Rodríguez Fragoso, José Fragoso y José Domínguez, a los cuales se les festejaba en una gran fiesta pública, la cual era tan grande como la de San Francisco. En esa fiesta había carreras de caballos, antojitos y una variedad de atole y tamales. Debido a la pobreza, la gente de menos recursos endulzaba el atole con pirú y aguamiel y otras plantas, y al paso del tiempo en que se adoptó como sobrenombre el apodo para los vecinos de Coacalco, los atoleros. Los personajes de nombre José fueron muriendo y la fiesta se suspendió en los años 20. La fiesta de José se suspendió, pero el gusto por el atole y el apodo permanecieron en forma latentes. En 1990, al enterarse de la historia, la profesora Zoila H. Dancer tuvo el interés de revivir algo del pasado e invitó a las personas a que también se interesaran, y entre ellas la doctora Margarita Montoya Duarte, el señor Alberto Mazoco y el presidente municipal, licenciado Alberto Guevara, establecieron la Feria del Atole con sede en la colonia Ejidal, y desde la fecha la feria se viene realizando año tras año sin interrupción, y por cierto se premia al mejor atole. Vamos ahora a terminar con unas anécdotas de los años de la Revolución en Coacalco. En 1914, el gobierno de Victoriano Huerta implantó la leva para engrosar el ejército federal, pero sin duda era una medida arbitraria e impopular. En ese tiempo, varios vecinos de Coacalco, como son Félix Fragoso y Santiago Montoya, iban a trabajar de bodegueros a la Ciudad de México en una tienda llamada La Comercial, ubicada por la actual calle de Venustiano Carranza. Regresaban a Coacalco cada 20 días, y en cierta ocasión llegó la leva, la cual consistía en que soldados del ejército federal cerraban una calle por ambos lados y se llevaban a todos los varones que pudieran ser útiles en el ejército. Santiago Montoya se metió por los pasillos de las tiendas y pudo escapar, no hace Félix Fragoso y José Montoya. A los 8 días regresó la leva, pero en esta ocasión cayó preso Santiago. Una vez enrolados a la fuerza, los llevaron al cuartel que existía en el antiguo colegio de San Pedro y San Pablo y después a Cuernavaca, para defender esta ciudad del zapatismo. El ejército de Zapata sitió la ciudad por 3 meses y los sitiados estuvieron un tanto en apuros que tuvieron que comerse los caballos y gatos y al final arroz cocido y una mancuerna de piloncillo. Al cabo de 3 meses, los sitiados lograron romper el cerco y salieron huyendo una columna como de 3000 con Huatoluca. Al final llegaron alrededor de 140 por las muertes y deserciones. En la confusión, Félix Fragoso se pasó al bando de los zapatistas y se preocupó por revisar los muertos para ver si aparecía Santiago Montoya. Terminando estas acciones militares, Félix Fragoso regresó a Coacalco y se dirigió a la casa de Santiago y le decía a la madre de la señora Benita, le decía tía Benita, chango, no lo vi entre los muertos. Ese era el dicho que se escucha hasta hoy en los días. Entre tanto, a la salida de Cuernavaca, Santiago se juntó con una mujer y recogieron en el camino un niño de brazos, el cual le habían matado a sus padres. Llegando a Toluca tuvieron que pedir limosna y juntaron 350 de aquellos tiempos y les regalaron una cobija. Con ese dinero pagaron el pasaje de tren para regresar a México, pero para su mala suerte entre las monedas que les dieron había falsas y los bajaron en Lerma. Dejaron al niño en una tienda y a cambio les pagaron el pasaje de tren a México. Llegando a México, llegaron a una jercería, propiedad de Anselmo Reyes, quien era paisano de Coacalco, y le pidieron prestados 50 centavos para pagar el pasaje a Coacalco, y él no quiso. Finalmente consiguieron el dinero y llegaron 15 días después de que Félix Fragoso llegara. Se dice que entre los años de 1916 y 1917 hubo una gran escasez de maíz, con seguridad a consecuencia de la revolución. En esos años había encendido que tenían sus trojes llenas de semillas como las del Saúl Galindo y otras del Bajío. Viendo la gran necesidad, el gobierno carrancista ordenó que se abrieran esas trojes a fin de que la gente más necesitada pudiera comprar tan preciado maíz. En Coacalco existieron varias personas que en distintas ocasiones hicieron el viaje a pie hasta las mencionadas haciendas, y regresando a cada quien con un costal a cuestas de 50 cuartillas equivalente a 75 kilogramos. Entre esas personas se puede mencionar a Santiago José y Juan Montoya, José Rodríguez, José Reyes y Primitivo Reyes, y otros más. Se dice que en cierta ocasión Anastasio Montoya le prestó su caballo a Santiago Montoya y le dio dinero para que trajera un costal de maíz. La mala suerte para el grupo fue que los asaltantes
Los cercaron cerca de Tepeji del Río y les quitaron el dinero y los caballos. Tuvieron que regresar con las manos vacías. Santiago Montoya tuvo que vender un terreno para pagar el dinero y el caballo que había pedido prestado. A Santiago Montoya le tocó vivir el asalto de Tepeji del Río, quien se le llevara la leva del ejército huertista, el sitio y salida de Cuernavaca y el regreso a Toluca, Acacolco. Debe ser un hombre de muy espíritu fuerte porque recorrió muchos lugares y casi sin dinero y sin comer. Pasados los años llegó a ser un presidente municipal de Coacalco entre 1936 y 1937, lo cual da de entereza de su carácter. Amigos, así terminamos esta parte de Coacalco y pues vamos a despedirnos sin antes decirles que la próxima semana empezaremos a hablar sobre Nextlalpan, donde también hablaremos un poquito de su historia desde esa época prehispánica, su época colonial, su independencia, hasta llegar a la iglesia, cómo fue formada, cómo se formó Nextlalpan y toda la historia tan rica que tiene este lugar. Amigos, muchas gracias, que pasen muy buena tarde y muy buen provecho.